tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Estoy muy bien acompañado por el coordinador de etnología del Museo de Antropología, por el curador y antropólogo Donaciano Gutiérrez. Estamos, rodeados de unas fotos verdaderamente impactantes de un mundo en el que nos vamos a internar a lo largo de este programa, porque cuando visitamos el Museo de Antropología, la planta baja, conocemos todo lo que ocurrió antes de la caída de Tenochtitlan. Ahí está el registro del mundo anterior a la llegada de los españoles. Pero ¿qué pasó con los supervivientes? ¿Qué pasó con los grupos que quedaron vivos y que han tenido una trayectoria cultural, social, histórica, artística, desde el siglo XVI hasta nuestros días? Querido Donaciano, muchas gracias por recibirnos. Arturo, mil gracias. Estamos prácticamente estrenando estas nuevas salas que están dedicadas, aquí lo dice, a las historias, identidades y visiones de estos pueblos que sobrevivieron al choque, al impacto. Estamos hablando de 70 grupos, 70 comunidades indígenas formadas por 24 millones de mexicanos. Sí, se dice que se asumen como, en el censo se asumen como indígenas 24 millones, pero también arroja la cifra de 7 millones de hablantes. México tiene 70 grupos, incluyendo los afromestizos. Es una población de 24 millones que se asumen como indígenas y 2 millones de afromexicanos. Muy bien. Arturo, ¿cuál es la misión de esta sección del museo? Pues la segunda planta está dedicada precisamente a los pueblos actuales, a su cultura, a sus lenguas, a su historia, y es básicamente lo que vamos a encontrar en esta segunda planta, que esta sala pues la curó Donaciano y que precisamente conjuga la historia de la época colonial al periodo contemporáneo, un tema que no había sido abordado. Claro, en un programa anterior, precisamente aquí en el Museo de Antropología, hablábamos de la historia, de la etnografía, de la etnología en México y del problema de que había representado el indígena para los grupos gobernantes. Era célebre que preferían al indio muerto, al indio del pasado, y no sabían qué hacer con el problema del indígena vivo. ¿Cómo se llega a la noción de que es necesario rescatar eso y expresarlo en las salas de un museo? Pues lo importante es que los pueblos contemporáneos se vean visibilizados y la sociedad mexicana... ¿En qué año comenzó eso? Porque en el porfiriato pues era prácticamente imposible que pudiéramos ver una cosa así. El nacionalismo mexicano, los años 30, es cuando comienza todo un gran proyecto de visibilizar a los pueblos indígenas. Precisamente los museos, las colecciones empiezan a nutrirse. En ese entonces también las instituciones de México, las instituciones que se van a abocar a la atención de los pueblos y comunidades indígenas. Uno recorre el museo y inevitablemente se ve atraído por la sala mexica, es el centro, parece, del mundo indígena, así fue planteado en el siglo pasado, y de repente se desvía uno, atraído por estas imágenes impactantes, y llega a esta sala, que es una sala que se acaba de abrir, se acaba de inaugurar en octubre. Estamos prácticamente estrenándola, mostrándola por primera vez a quienes nos acompañan generosamente cada semana, y tropezamos con esto, estimado Donaciano. ¿Qué es lo que vamos a encontrar y qué es lo que estamos viendo? Sí, la sala Historias, Identidades y Visiones empieza, digamos, cuando uno sale en esta parte del museo, que es al final, el recorrido es al final, estamos al fondo, estamos a un lado del calendario mexica, que es la pieza más visitada, el calendario mexica. Todos los museos tienen una pieza emblemática, es la más visitada. Como está cerca, pensamos que pudiéramos entrar y que viniéramos, el público tuviera elementos para poder subir. Esos elementos los vimos con lo visual. Con estas 4 fotografías, con esas fotos impresionantes que nos jalan, y subimos, mire, subimos. Y entonces ya ahí tenemos elementos de lo que vamos a encontrar aquí, que son grupos indígenas y grupos afros, lo decimos. Y lo que vamos a encontrar aquí, este gran mural de García Bustos, nos habla de las 7 regiones de Oaxaca.
Es un gran mural que fue pintado en el 64, cuando se conjuntó arte moderno con arte indígena. Y es una visión de la diversidad que tiene México, con un ejemplo de la diversidad de Oaxaca y sus 7 regiones, ¿no? Las regiones de la costa, del centro, de la sierra, con un pasado prehispánico que nos une. Este es un gran mural, es uno de los más largos que tiene el museo y nos habla precisamente de esa diversidad étnica y diversidad cultural, que como la vemos, pues expresan rasgos diacríticos que son el vestido, la comida, los elementos de la naturaleza. Entonces nos encontramos con un mundo indígena lleno de colores, de formas. Se cargó a las mujeres porque las mujeres son importantes, fundamentales, y el autor pues, nos habla de un pasado prehispánico donde surgen estas culturas. Estamos hablando de 7 regiones de Oaxaca. México tiene 70 grupos y cada región donde viven sus grupos étnicos tiene formas de adaptación de los grupos. Ellos se adaptan. Entramos con estos 2 elementos, con las escaleras, las grandes fotos que nos hablan ya de los indígenas, con este gran mural que nos habla de una gran diversidad que contiene, en este caso Oaxaca, pero es todo México, y nos encontramos con una gran pieza que es una pieza que mandamos a hacer a los indígenas de Tepeji del Río, que nos explicaran según su punto de vista, y aquí ya empezamos lo valioso de este diálogo que tenemos en nuestras salas, para ver cómo es México. Entonces les pedimos a ellos que nos hicieran pues una visión, y ya si uno viene aquí al museo a ver objetos, los objetos es la palabra, la conjunción de objetos es un discurso, al exhibirlo tenemos un texto y aquí podemos leerlo. A ver, ¿cuál es la lectura de esto? Pues mire, uno la hace, pero lo que les pedimos era que fuera libre, que nos dijera qué es México. Si uno lo ve en el centro, pues está vertebrado por el maíz y se desprenden los grupos indígenas. El proceso histórico, su visión de ellos, hay que acordarnos que es una pieza hecha de una visión indígena, de cómo se ven ellos y cómo ven a la otra parte de la sociedad mexicana. A estudiantes, a la parte de afromestizos, a la parte donde viven ellos, cómo se visten. Hay que recordar que México tiene 68 grupos diferenciados. Esto es como un mosaico que se complementa con esto. Pero muy curioso las vestimentas que les dan a algunos de los personajes. Históricas. Completamente virreinales, ¿no? Exacto, sí, es como una visión mezclada de lo indígena. La llegada de hombres barbados expresada, pues esta referencia me parece a la esclavitud de afroamericanos, ¿no? Sí, entonces el público al observar la pieza pues ya la ve, hace una interpretación también. Nosotros damos el dato de quién la hizo y qué temas, pero el público, ese es el objetivo del museo, que interprete pues y que vaya viendo. Qué maravilla. ¿Quién hizo esta joya? ¿No? ¿Está ahí? Metepec. Sí, es en Metepec. Estado de México. Miguel Ángel González Mesillas, sí, mestizo del siglo XX de Metepec, Estado de México. Sí. Qué portento de pieza, ¿eh? Sí, es una pieza que nos abre con esta parte para explicarnos en esta sala la historia, identidades y visiones de lo afro y de lo indígena, afro-indígena. Y entramos con el pasado, aquí encontramos una línea de tiempo que viene desde el preclásico superior con esta pieza. Estamos hablando de 1200 antes de Cristo, de cómo se veían las intenciones, de cómo los grupos que estaban anteriores a la llegada de los europeos se veían a sí mismos. Sí, olmecas. Estamos de varias partes del país. Tenemos una pieza del norte de México. Esa pieza es muy interesante, está ahí un poquito escondida, pero es una pieza, fíjese, es una pieza muy interesante porque habla de una cúpula. Está representada una cúpula. Aquí la pusimos de frente y no la pusimos de ladito para que no
tuviera interpretaciones así, diferenciadas, ¿no? La intención era mostrar los rostros de cómo se veían ellos a sí mismos. Teotihuacanos, ¿no? Teotihuacanos. Entonces la línea de tiempo avanza desde el preclásico superior, 1200 antes de Cristo, al siglo XXI. Esto es importante porque al final de la sala vamos a ver otra propuesta similar de cómo nos vemos unos y otros. Muy bien. Esa sería la intención. ¿Esto es teotihuacano? Sí, es huasteco. el Huasteca, bellísimo, qué barbaridad. Sí, son piezas, aquí sí tenemos unas auténticas, aquí lo valioso es que son piezas que vienen, son originales. Distintos materiales, distintas técnicas. Sí, y es un material muy valioso porque es arqueológico y bien fechado pues, desde el 1200 y entramos viendo cómo se veían ellos. Aquí con Bonampak decidimos ver cómo se veía la gente común, no los sacerdotes, no los dioses, sino la gente común. Entonces ya tenemos elementos de tanto de historia como de visiones e identidades. Los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por dos grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora ADN 40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Cada día tiene cosas nuevas. No te quedes fuera del mundo de la información. Noticias para despertar. Con Valentina Rodríguez y Viridiana Hernández. Es importante que conozca el estado de las líneas del metro capitalino. Y luego abrimos aquí porque este tema no podría no ser menos, ni lo podríamos explicar si no vemos esto. ¿Qué es esto? Es cómo trasladaron a la población africana. En estos momentos era africana, en el siglo XVI. Claro, sí. Resulta ser que se trasladaron 12 millones de esclavos. En los 3 siglos. En los 3 siglos, 12 millones. 3 siglos de virreinato. Y lo que mostramos aquí fueron sus rutas y cómo se ve y cómo los trasladaban. Le bajamos un poquito al mensaje porque los trasladaban en condiciones muy fuertes. Sí, muy fuertes, de tal manera que los traían como en lata de sardina
acostados en el piso para que cupieran más, pero decidimos que no se fuera muy fuerte también por el público infantil, que esta es una novedad muy buena porque el público queda más o menos puede convivir, se sienta aquí con sus papás, claro, y el papá y el hijo explican y están viendo esto. Esto es un logro museográfico que tuvimos. Aquí cuando está, normalmente el público visita, aquí encontramos niños con sus papás explicándonos de cómo traían a los esclavos. Es muy interesante lo de las rutas. Yo había leído por ahí, no sé si sea correcto el dato, que la entrada oficial de esclavos era por Veracruz, porque allá donde se pagaba una especie de impuestos, sí, pero que había una entrada tremenda de contrabando por Acapulco, que era como para burlar a las autoridades, y esa, digamos, era una ruta clandestina. Sí, es una ruta que sí, nuestra ruta, pues, donde venimos de Senegal, básicamente los traen aquí, a Veracruz, como decimos, Cuba, Veracruz, y entraron. Precisamente decidimos hacer todo este plano para que viéramos la ruta de comercio. Y es muy fuerte, porque aquí estamos hablando de 4 siglos de esclavitud. Sí, 3 siglos. Bueno, y son 12 millones de esclavos. Holandeses, portugueses, franceses. Ese es un asunto aquí. Y aquí en México eran los negreros que les llamaban, ¿no? Y se integra la población afro. Se integra la población afro. Estamos hablando del siglo XVI, llegan. Lo primero que nos pega muy fuerte en este continente son dos cosas bien importantes: el virus, las pandemias, y el hierro. El hierro no lo conocíamos. Es un elemento que vino a cambiar la balanza y lo encontramos en armaduras de caballo, en armaduras, en espadas, en cañones, en anclas, el hierro. Allá tenemos otro elemento que llega en este gran momento, el virus que pegó mucho, el hierro y el caballo. Y allí tenemos también a una población afro ya con virus. Y tenemos a Cortés en el encuentro. Esto es el siglo XVI. Sí, claro, es un esclavo, Estebanillo, creo que se llama, que venía en el barco de Pánfilo de Narváez, que llega enfermo de viruela, desembarca, y a los 15 días la aldea donde se queda es un verdadero cementerio. Aquí tenemos esto, petate del muerto. Ese es el petate del muerto. Es el petate del muerto que conocemos así. Porque la única forma, lo encontramos en fuentes, la única forma de atacar el virus era quemarlo y que no nos contagiaran. Por eso decimos, lo asustan con el petate del muerto. El petate del muerto, precisamente así. Es un códice, bueno, es un texto que nos habla de este tiempo y de cómo se trataban así, de cómo los envolvían, y es nuestro petate del muerto. Sí, bueno, aquí se ve clarísimo la viruela, ¿no? Sí. Cómo está lleno de puntos, estragado el cuerpo, cómo se está quejando, cómo está tendido el enfermo. Y hicimos una reproducción de cómo los quemaban. Es el petate del muerto. Estamos hablando del siglo XVI. Nos venimos al siglo XVII y cómo se integran ya dos elementos, cómo se integran españoles con indígenas. Cómo van surgiendo las castas. Cómo van surgiendo, precisamente. Moriscos, mestizos. Moriscos, mestizos. Mulatos. Exacto. Salta para atrás. En el aire, salta para atrás, torna atrás. Sí, entonces estamos ya viendo cómo se integran aquí, por eso ya se juntan historias, identidades y visiones. ¿Estos son originales? Sí, son originales. Sí, tratamos de sacar. Aquí la sala ya contiene piezas que no se habían exhibido y que teníamos. Qué barbaridad. ¿No? Y nos cuentan, cada historia nos cuenta una peregrinación de los de Santiago, que se vienen integrando. Aquí la idea es de cómo los indígenas y afromexicanos se vienen integrando a la sociedad mexicana, ¿no? Ya intervienen haciendo ya manufacturas, ¿no? Ya se están integrando a la sociedad novohispana. Se están mezclando y se están integrando, básicamente. Me llama la atención porque siempre los ponen peleando. Siempre les ponen español y negro, mulato, y siempre los ponen dándose de golpes, ¿no? Pues era una relación un poco de ese tipo, pues. Qué barbaridad. Sí, es una... Y aquí lo interesante de los museos, venimos a ver objetos que nos cuentan la historia. Estas son las piezas más antiguas que hay en esta sección. Venimos entrando, sí, por eso abrimos con piezas arqueológicas del preclásico, la más antigua, 1200. Y ya venimos progresando siglo XVI, y aquí ya venimos en un proceso de evangelización,
de cómo esto ya es hecho por indígenas, los indígenas se van integrando, ¿no? Esta cruz, Artur, ¿no? Esta cruz de popotillo, Pasta de caña. de casta de caña, hecha por indígenas, ya esto es hecho por indígenas. Quisiera pedirle a la cámara que se acerque porque aquí hay una cosa que es de verdad sobrecogedora, que es esos pequeños libritos que son los catecismos, que era la manera en la que se iba enseñando en la nueva religión a los pueblos conquistados. Sí. Aquí están las dos, es que Los catecismos es precisamente así como los primeros misioneros transmitieron lo que pues la fe, lo que se llamaba la... Sí, y cómo a través de esos objetos podemos ver ese sincretismo que se viene dando y cómo a mí esta pieza me gusta mucho porque es hecha por manos tarahumaras, una talla tarahumara pintando a la Virgen de Guadalupe. Aquí vemos que hay un proceso de sincretismo, de pensamiento. Oye, ahí está el demonio, ¿no? ¿Sí? Sí. Así es como representan al demonio, la espada, el fraile protegiendo a los indígenas con una espada precisamente de eso. Esa es precisamente esa lectura que está haciendo, es la que queremos que hagan el público, que venga y tenemos elementos para que él mismo vaya reflexionando y vaya pensando, ¿no? ¿No? Y la danza de moros y cristianos obviamente la adoptaron porque es una danza guerrera y contra los españoles, ¿no? ¿Esta pieza es histórica o es contemporánea? No, De la época es contemporánea, De la época actual. pero nos habla precisamente de ese mecanismo que ellos tienen de tener elementos para poder reafirmarse y hacerse presentes en la sociedad, pero también con esta especie como de protesta, ¿no? Okay. Y surgen en la sociedad mexicana, ya se vienen integrando ya con la independencia. Después de un crisol de 3 siglos de intercambios culturales, de todas estas personas que llegan y se funden trayendo su música, su gastronomía, sus mitologías, sus relatos, etcétera, se va haciendo algo que pues vamos a conocer a partir del siglo XIX y de la independencia, pues ya como la sociedad. Así, y cómo se van integrando y cómo ya los indígenas hacen lo posible, vienen, cómo los afros se vienen integrando a las actividades, cómo ya estamos hablando a partir de una conjunción de grupos, cómo se vienen expresando. Y son ya grupos indígenas, afros, que ya están integrados, estamos hablando del siglo XIX. Esas son imágenes de Claudio Linati. Sí, exactamente. ¿No? Tipos populares, el aguador, el costeño. El que carga los gallos, el que viene con las aves, todo esto pues lo veíamos en la calle, así. Es cuando se empieza, es también curioso eso, nos empezamos a conocer por la mirada de extranjeros, ¿no? Sí, ahorita vamos a pasar a ver eso. ¿No? Aquí Arturo nos estaba explicando de un esquema de esa pieza, ¿no, Arturo? Sí, bueno, como lo menciona el compañero, el siglo XIX va a ser un periodo importante donde la población mexicana va a ser conocida por viajeros principalmente, pero también investigadores que empiezan a llegar. Y surgen también una serie de obras plásticas, el costumbrismo, un proceso de representación a nivel regional, como el cuadro de Oaxaca. ¿Del centro? Del centro, y precisamente muestra las diferentes sociedades indígenas, tanto los caciques indígenas que todavía van a predominar en ese entonces, pero la diversidad de población. Me voy a cruzar. Sí, en las fiestas es donde se manifiesta mejor, se ve las danzas. Los mismos pueblos indígenas van a representar, por ejemplo, la población afromexicana. Ahí son 15 regiones, o 16 regiones. Sí, ya hasta agruparse a 7 como son las que vimos en Lentán. ¿Cuál era la historia del esquema? Está en asociación al cuadro, como la tipología de la vestimenta de esa época. Curiosamente, muchas formas del vestido desde el periodo prehispánico no se modificaron. Incluso en el siglo XIX es cuando hay mayor modificación por el comercio, el tráfico de productos, y los indígenas van a copiar no solo las formas, sino también sistemas decorativos. Bueno, estaba recordando, Arturo, nos enseñaste el famoso
huipil de la Malinche, que es una pieza del siglo XVIII. Sí. Aquí lo vamos a encontrar. Acá lo vamos a ver. Sí, un facsímil. Acá precisamente estamos con los viajeros que vinieron, ¿no? Desde Lumholtz, que nos trajo piezas, nos trajo aquí. Lo que hicimos fue hablar de los datos que nos den. Aquí Otto Roer hasta nos dejó unas piezas que él consiguió en 1926. Es una imagen de viajeros desde el siglo XVI que vienen, desde Lumholtz, Humboldt. Nosotros pusimos una pequeña muestra de cómo los viajeros construían, veían a estas sociedades. ¿Estas piezas las consiguió Lumholtz? Sí, acá están, mire, vienen bajándose de una fotografía de él, viene bajando, igual la de Otto Roer para 1926, y nos donó piezas que son las que trajo él, precisamente. Los viajeros y su interés por estas sociedades, que sí las estudiaron, ¿no? Y el gran cuadro, ¿no? La carta etnográfica, por primera vez. Acá la tenemos, ya se están integrando y ya los vemos, ¿no? Toda esta gran diversidad de México. Sí, México, aquí ya vamos viendo cómo se forma con una diversidad tremenda, con muchos grupos, con muchas culturas, cómo se viene... Lo que nos hace juntos... La ponen a la raza blanca en un salón de baile, nos habla de la ideología, atuendos a la europea. Nos habla de la ideología, de cómo lo veía, paseando en Tlacotalpan. En la viga de Tlacotalpan, así, de cómo estaba esta sociedad. Es un poco... Y algo bien importante que queremos resaltar. Perdón, es que sí, estaba apenas ahorita pensando, es que el mundo indígena comenzaba a 2 cuadras del Palacio Nacional. Pues estaba ya ferita. No, ¿sí? No, pues sí. Okay, es algo que reflexionamos mucho, ¿no? ¿Por qué nos vamos a ver a los indígenas? Pues es que los indígenas los tenemos en nuestra casa y tenemos una relación en el metro con ellos, por el interés que le decía que le interesaba más la arqueología, que es espectacularísima, y con la etnografía de México. ¿Qué hacen los indígenas? Lo primero que hacen fue rebelarse. La primera rebelión que tuvieron fue en 1530, con la Guerra del Mixtón. Luego, pues si ven un grupo invasor, pues se rebelan, y se rebelaron, ¿no? La Guerra del Mixtón, la Guerra de los Nahuas en Teloloapan, en Guerrero, la Guerra de los Apaches, ¿no? Hubo rebeliones desde 1530, ¿no? La guerra de castas, y con objetos que están relacionados, unas máscaras de Pascola, yaquis, porque los yaquis fueron los primeros que le pintaron la raya a los españoles, a Martínez de Urdaide en 1526. No pudieron pasar el río Yaqui, se vinieron para atrás y hasta ahí llegaron. ¿Por qué? Pues porque los yaquis presentaron un ejército compuesto por pimas, guarijíos, mayos, yaquis, del otro lado del río, y Martínez de Urdaide cuenta que no se atrevió a cruzar, a pesar que llevaba cañones y 5,000... Es decir, nunca se pudo someter totalmente por lo que estamos viendo. Los yaquis es un pueblo que no se pudo someter. Y aquí están algunos de los momentos culminantes. Aquí está el nombre de la conspiración de Martín Cortés, sí, 1565. Sí, aquí la rebelión se empieza en 1531. Claro, la rebelión de Yanga. Y no han parado, como vamos a ver en otra parte de la sala, no han parado las rebeliones. Claro. Esto es lo que hace como respuesta por parte de las sociedades indígenas a los que vienen. Podemos hablar de una resistencia de 5 siglos. Podemos hablar de una resistencia que está presente. La rebelión esclava de 1612. No, y ahorita... De la que cuenta Riva Palacio, los 33 negros que pone, se llama así, los 33 negros que descabezan en el Zócalo. Sí, no, y una matanza de apaches en 1894, mataron 80 apaches en Chihuahua, y son sus escudos rituales. Lo de Tomochic y todo esto, ¿no? Ese es un asunto así, es muy fuerte. Y tenemos aquí un gran líder ya aquí, de Tabiate, Juan Guasguecha, que es como la primera piedra que rueda. Ellos tienen apellidos muy combativos, como Huitimea, que es el que mata corriendo, y Guasguecha, que es la piedra que rueda. Aquí lo tenemos un gran líder, ya que aquí la sala ya incluye también arte moderno, claro, de los hermanos Marín. ¿Es de Carlos Marín? Sí. Entonces ya venimos conjuntando elementos que nos vienen hablando de historia, identidades y visiones que tenemos, que tienen ellos,
de lo indígena. Los grupos vinieron a ver a Maximiliano los Mascobo, y a Maximiliano le regalaron unos mocasines, ¿no? Los Kikapús, ¿no? Que vinieron, los trajeron de Canadá, y aquí ya los tenemos. Entonces ya se viene conformando una gran diversidad étnica en México, ya para el siglo, finales del siglo XIX. Es el pueblo que se estaciona 6 meses en el territorio mexicano y se va 6 meses y que tiene unas grandes cabañas Ángel. Sí. Y estos son los regalos que le hicieron a Maximiliano. Los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por 2 grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora ADN 40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos 3 factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Cada día tiene cosas nuevas. No te quedes fuera. Y entramos, ya vamos a entrar, el primer museo mexicano, el primer museo nacional, primer museo nacional mexicano, que es fundado en 1825. Y aquí se juntan las ciencias antropológicas, la antropología física, la arqueología, la etnografía, la antropología social. Esto es lo que hablábamos, Arturo, ¿no? Sí. La primera vez que se recopila en el Museo Nacional, es el Museo Nacional, ¿no? Es el Museo Nacional. Sí. El Museo de Moneda. En Moneda. Sí estarían así acomodadas las piezas. Sí estaban así. Pues es que parecía más un gabinete de curiosidades que un museo. Que así se formaron después de que la destrucción que hicieron Carlos V, dijo, no, vamos a recuperar la cultura, por eso le encargó al virrey Mendoza, por eso es el Códice Mendocino, que rescatara lo que se pudiera rescatar y que fueron precisamente este tipo de cosas, ¿no? Aquí está ya el calendario solar que se descubre en 1790. La Coatlicue se descubre en 1790 y la vuelven a enterrar en la Real Pontificia. Sí, en la universidad, sí. Le tuvieron miedo, no la conocían. De Casimiro Castro. Sí. Y nuestro gran museo, ¿no? México tiene aquí la tradición. Vamos a cumplir 200 años del Museo Nacional en el 25.
¿no? Es con una tradición. Estamos a unos días. Estamos puestos, ¿no? Estos son objetos del primer Museo Nacional. No se imagina uno que estuvieran en repisas las cosas a la vista, sí, mire, al alcance, ¿no? Rescatamos una original y que eran el tipo de cosas que tenía la etnografía, que por primera vez estaba estudiando en el Museo Nacional, ¿no? Este tipo de cosas, incluso mira, acá las tenemos los gabinetes, aquí como una memoria, los cánones de la antropología física, ¿no? Elementos de culturas. Esto en el Palacio Nacional. En el Palacio Nacional. Tenemos en moneda. Mira, tenemos un escudo apache, que lo tenemos ahí, que tiene 100 años, ¿no? Y elementos que todavía están mostrados en sala, que los rescatamos, ¿no? Que aparecen aquí y que están acá. Esta es una exposición de fotografías de 1896 para el primer Congreso de Americanistas, y es la visión de cómo veían a los indígenas. Estas son fotos increíbles de la visión que tenían, ¿no? Y cómo eran los compañeros indígenas en esos momentos, ¿no? Con un tono así se estaban integrando, mire, ya todavía tienen elementos de estos. Estamos entonces hablando ya para el siglo XX, ya estamos entrando a la creación del Museo de Antropología. Ya llegamos a 1966, venimos de 1825 del Museo Nacional Mexicano y entramos a 1996. Decidimos, mire usted, conservar la arquitectura original del Museo del 64, ese domo que hay ahí, el piso, las celosías, y entramos a un espacio con una gran pieza que fue cuando se trasladó el museo a las instalaciones del Bosque de Chapultepec en 64. Se hicieron expediciones, grandes expediciones para conseguir objetos de los grupos que no teníamos. Lo que fue el 61, 62, 63, se hicieron grandes expediciones y se consiguieron objetos, como esta gran piel de pelícano, son 6 pelícanos, las utilizaban de falda en unos calores tremendos allá en Hermosillo, en la isla Tiburón. Y el pelícano es un animal que lo tienen ahí conviviendo muy domesticado casi, allá anda jugando con los niños, el canijo pelícano, pero también sirve de cuna. Y aquí, mire, conservamos un espacio de cómo era el museo, que es un gran museo en el 64, que logró conjuntar arqueología, antropología física, etnografía. Pero entonces aquí se repitió lo que había ocurrido con las colecciones arqueológicas. Es decir, a principios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se envían expediciones a los distintos lugares de México para que rescaten piezas, pero del pasado prehispánico. Y entonces en los años 60 se vuelve a hacer lo mismo, pero con el objeto de rescatar lo que estaba vivo. Eso estaba vivo, los encontramos. Sí, hubo muchas expediciones para formar colecciones que dieran sustento a este museo del 64. Fue una gran novedad que el museo logró conjuntar etnografía, arqueología y zonas arqueológicas. Estamos arriba de la sala Oaxaca. De la sala de Oaxaca. Entonces, pues vea, aquí el público está conjuntado, es uno de los pocos museos que conjuga estas tres partes, ¿no? Y este espacio es el original. ¿Cuánto tiempo estuvo el espacio original en la parte superior? 64 hasta ahorita. Hasta ahorita. Es la primera gran renovación que vemos en esta. Sí, es la primera. A los 60 años el museo recibe un regalazo de una nueva propuesta etnográfica, ¿no? Que es muy importante porque antes eran salas de territorios culturales, y ahora dimos un salto cualitativo a salas nacionales y salas temáticas, ¿no? Eso es algo que por primera vez está sucediendo en la antropología. Aquí tenemos un experto muy experto, uno de nuestros
grandes Este expertos. es el que Arturo tuvo a bien mostrarnos en un programa anterior, solo que nos vimos el original, que está custodiado en las bodegas. Sí. Pero nos habías explicado, me gustaría que nos lo repitieras un poco, Arturo, la maravilla, el portento de lo que estamos viendo, que es un conocimiento y una técnica que desapareció, que ya no se practica, que ya no se conoce, hasta que el museo la rescató y la volvió a actualizar. Sí, bueno, uno de los trabajos que hace el museo es emprender proyectos de investigación, y estos proyectos de investigación involucrar a las comunidades indígenas para que aprendan nuevamente estas técnicas que habían desaparecido en el periodo colonial, y es el ejemplo de este facsímil del huipil de la Malinche, que fue tejido en siglo XXI. El año pasado lo terminamos, duró 2 años en producirse, y con las mismas técnicas que está hecho el original. ¿Quiere decir que el original tardaron 2 años en hacerlo también? Probablemente. Yo creo que quizás menos, como año y medio más o menos, 1 año, año y medio. Ahora, tenía cosas sorprendentes, tenía plumas, ¿de qué más estaba compuesto? Bueno, vimos que eran 3 telas cosidas. 3 telas cosidas. Entre los materiales que tiene plumón de pato, tiene lana, tiene seda, tiene algodón nativo, el algodón café y el algodón blanco, y particularmente los colorantes naturales que han sido aplicados a las diferentes fibras. Esto es lo que usaban los principales, las figuras principales. Supuestamente estaba asociado al Malinche y aparece en varias partes, ¿no? Y aquí es un desfile que hicieron en el aniversario 100 de la independencia de México. Todavía portaban huipiles. Claro, pero esto está copiado de un códice. Sí. Ese es del lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala. Es que nos contabas que Nicolás de León, en un mercado de antigüedades de Puebla, sí, lo encontró. ¿Se encontró la joya? Precisamente esta pieza viene del mercado de Puebla, es junto con otras 6 piezas, y se utiliza pues en el desfile que se hace conmemorativo del centenario de la independencia. Imagínate, bueno, cuando él lo encuentra tendría 150 años de haber sido hecho, porque estamos hablando de mediados del 18, sí, ¿no? posiblemente. Y él lo encuentra a finales del 19, pero qué ojo de decir esto es... No, pues sí, son los... Es que ya cumplimos... El primer Museo Nacional Mexicano es 1825. Para la independencia, 1910, se hizo una exposición que se exhibieron estos para el centenario de la independencia. Un sayal que se encontró con los lacandones, que era un grupo desconocido, que es una historia muy interesante. El arqueólogo, el antropólogo, manda a su hijo para que tenga contacto con ellos. ¿Patres o qué? Sí, y luego el hijo, ellos mandan a otro niño, y se encuentran los 2 niños y ya hay un encuentro entre ellos. Resultado de esto fue que él trajo esa pieza y que fue exhibida también en el aniversario de la independencia de México. Estas 2 piezas son. Y aquí tenemos pues algo importante, muy fuerte, una contribución muy grande. Mire, hicimos una cédula, si gusta darle un pequeño... Baltasar Castellano Melo, Afromexicano, Ciudad de México 2024, técnica mixta. Dice que la obra narra la diversidad afroindígena de las costas de Guerrero y Oaxaca. 2 personajes principales que enmarcan la unión entre ambos pueblos costeños y de la misma forma la unión entre indígenas y afrodescendientes. Que con esto se refleja la genética que contiene memoria, ¿no? Sí, él nos explicaba que la piel era un tono muy importante, como él tiene la piel pues, oscura, digamos, ¿no? Y también ya aquí salió parte de su familia, propia de su historia, cómo se juntan los afro con los indígenas en la costa. En la costa de Guerrero es como autobiográfica, ¿no? Y es una obra hecha por... Ya Baltasar Castellanos ya va agarrando nombre, pues ya tiene exposiciones en Nueva York, en Estados Unidos, y es una obra que tiene tintes personales. Es un poco lo que escribe Gonzalo Aguirre Beltrán en el libro de Cuicla, sus estudios. Exactamente, ¿no? Gonzalo Aguirre Beltrán es del
que estudia los procesos dominicales. Procesos. Sí, exactamente. Y los indígenas tratan de integrarse con los símbolos nacionales y hacen cosas con ese afán de integrarse. Y encuentran el águila, ¿no?, como forma de agruparse. Incluso un traje de charro, como parte de los símbolos nacionales. ¿Este proceso se empieza a dar en el 19? Sí, ya estamos hablando ya para 1920 después. Y ya o sea, ya con la construcción del nacionalismo. Sí, ya es ya precisamente ese afán de ellos ya de integrarse con estos símbolos nacionales para integrarse ya a la sociedad mexicana. Aquí tenemos otra cuestión bien importante que dejamos allá en las rebeliones, con las rebeliones actuales. Las dejamos en el proceso revolucionario y de aquí ya nos jalamos de la revolución para acá, con el levantamiento de los yaquis, el levantamiento del EZN, la defensa de los huicholes por el rescate de sus lugares sagrados, que no los invadan y que no se acabe en el peyote, con los lugares sagrados. Aquí tenemos un lienzo de Cherán. Fueron tan comunes en los 90, ¿no? En el 94, cuando surge el ejército zapatista, sí se ven reflejadas en los procesos de rebeliones actuales, se ven reflejados en objetos y juguetes, ¿no? Eso es un como diálogo que tienen. Este es una obra que nos dice mucho porque todo el proceso que es una olla de agua se convierte en una olla de denuncia. Es algo que vamos a ver cómo ellos, aquí ya estamos en la parte de visiones, un poco más cargados, venimos historia, cómo se construyen identidades y llegamos a esta parte que es visiones. Okay. Y decimos, aquí yo quisiera hacer una pausa. Perdón, Arturo nos había comentado algo, que fue esta discusión que había entre los debemos asimilar como parte de una sociedad, digamos, homogénea, o los indígenas deben permanecer con su gobierno, con sus prácticas, etcétera, que fue una discusión muy fuerte que se dio a lo largo del siglo XX. ¿Qué resulta de todo esto? Ahorita el gran resultado fue la modificación al artículo 2 de la Constitución, donde se reconocen sus derechos públicos. Por primera vez son objeto de derecho. Esto apenas acaba de suceder en esta legislatura. Toda esta lucha que se tuvo por esto. 2 siglos después. Ahora, apenas se tiene que reglamentar, porque ellos ya tienen la oportunidad por primera vez, ¿no?, con esta modificación de la Constitución, que se reconozcan sus derechos, ¿no? Su derecho a presupuesto, su derecho al reconocimiento de la tierra, su derecho a su representación jurídica, ¿no? Es muy importante este logro que se tuvo, apenas se logró contener, ¿no? Vámonos a mover hacia este lado. Bueno, a ver. Sí, porque lo que quería yo explicar es que estamos dando un salto de visión de un elemento que es doméstico, de uso de agua, que se convierte en artístico o de denuncia, como también. Una olla de agua se convierte en algo artístico, Esto es de Metepec, es un objeto de barro, se llama El Rebelde, y está dedicado a hombres y mujeres que han participado en movimientos de reivindicación indígena a lo largo de la historia. Es bellísimo. Es bellísimo. Aquí ya estamos nos cargamos a la parte artística, y lo que encontramos después de Rebelión es la parte artística de los grupos indígenas y afros que empezaron a juntarse desde el 21 a reconocerse y a hacer obras artísticas, ¿no? En un cuadro de Covarrubias nos viene aquí, es un poco interesante porque no es exactamente busquen Nahuali, pero uno puede buscar los objetos que aparecen en ese atlas y encontrarlos aquí. Es como como un diálogo. Sí, como si se hubieran bajado del óleo. Es como un diálogo que lo busca. Mira, acá está la sirena, mira, acá está esto. Y esto ya es producido, empiezan a producir obra artística los indígenas, hasta llegar a la gran cocucha, ¿no? De cómo surge de una olla de frijoles, para hervir frijoles,
todo un planteamiento artístico. De las piezas que hemos visto hasta este momento, ¿cuántas estaban en exhibición y cuántas estaban, digamos, conservadas en la bodega? ¿Un porcentaje más o menos se puede sacar? Sí, en salas debe haber unas 3,000 piezas y pues algunas se reutilizaron de las antiguas salas y otras sí son piezas que estaban resguardadas en los acervos. Que todo parece nuevo. Sí, y también hubo adquisiciones para esta. Sí, mandaron a hacer como aquellas obras, esta. Desde que entré a la sala me quería dirigir hacia este lugar. Sí. Porque este es un verdadero portento. Sí, la verdad es un lugar así muy cargado a la parte. Es un comal. Sí. Es un comal de la señora Porras. Qué maravilla, ¿eh? Es lo que le decía, cómo saltan de elementos domésticos, la olla de agua, para el agua, el comal para tortillas se convierte. Qué belleza, Santa María Tzompa, Oaxaca. Nada más. Por eso le dimos este lugar. Aquí ya estamos cargados de la parte artística, ¿no? De obra de los propios indígenas. Sí. Falleció la señora Porras, pero dejó un gran legado con esto, ¿no? Y aquí saltamos de los barros a barro verde, barro negro, a barros y formas de expresión estética de los grupos. Estamos ya cargados en esta parte de su visión artística. ¿Desde cuándo hay registros de barro negro? En realidad es un proceso de oxidación. Lo hay desde el periodo prehispánico en algunas cerámicas. Son sistemas de control en los hornos para que, debido a la falta de oxigenación, el humo se impregna en la cerámica. Cobra importancia hasta los años 50, precisamente con las nuevas formas de expresión artística del pueblo. Muy bien, es maravilloso. Sí, son obras que vamos viendo cómo se van transformando. A mí, un poco en lo personal, me gustan mucho este traslado, esta deconstrucción que hacen de sus elementos domésticos a elementos artísticos. Sí, una fusión. Hasta llegar a una de las grandes obras, que es una canasta grande, Saptim, es una canasta hecha por una señora Seri de Sonora, Concaj, que precisamente aquí vemos un poco, es una técnica de costura, sí, porque amarran unas ramas de torote que lo recogen del desierto. Cuando una niña puede recoger unos 8 kilos, los puede cargar de esas varas, ya se inicia en el periodo, en el proceso de tejer las cestas. En este caso es coserlas. Entonces agarra un manojo de estas tiras que las cortan, las tateman, las deshijan con los dientes, sacan una tirita y las van juntando así. Las van hilando. Sí. Y las van cosiendo. Y todo empieza, si podemos ver acá, se hacen un pequeño esfuerzo en esta parte que es un cuadrado. ¿Ahí empieza? Ahí empieza todo el tejido y empieza, es una forma, son 4, es un quincunce, 4 puntas y el centro. Ese símbolo territorial es muy importante, que está aquí. Esto es impresionante. Sí, es un empieza. Sí, empieza del cuadrado. Empieza en espiral a girar. Sí. Y empieza a tejer. Y otra característica que tiene esta pieza es que es cantada. Cada vez que se está cosiendo, se está cantada. Tarda 2 años en hacerse. Es curativa. Aquí cuando vienen, de hecho, al rato viene una señora de Sonora, se le rinde saludo de los 4 puntos cardinales y se le saluda, ¿sí? Porque es una pieza y que logró por primera vez conjuntarse museográficamente con el sol del desierto de Sonora, con la obra del desierto del Torote y con las olas del mar. ¡Qué maravilla! Sí, Qué maravilla. Estamos frente a la isla Tiburón. Pues me están aquí haciendo señales de que se nos fue el tiempo, fue un suspiro. De verdad es que va uno de maravilla en maravilla. Es extraordinario el resultado de esta muestra de las nuevas salas.
comenzamos a recorrer apenas el segundo piso del Museo de Antropología. Nos faltan muchísimas salas que ver. Yo quisiera pedirles que nos acompañen la siguiente semana para terminar este recorrido y que de ser posible lo venga a ver con sus propios ojos, lo venga a constatar, porque nada como detenerse, paladear, contemplar, ver los detalles, conocer la historia de cada una de las piezas. Qué recorrido tan impresionante, estimado Marciano. No, al contrario, mil mucho gracias. gusto. Bienvenidos. Arturo, mil gracias ustedes, como siempre. Felicidades cuando por esto. quieran, Por esto casa que le de están... todos, es casa de ustedes también. Pero esto que nos están dando a los mexicanos es de verdad portentoso. Hacía falta este sacudimiento, ya las salas, pues estábamos acostumbrados a verlas, ya nos deparaban pocas sorpresas y ahora estamos, parece que visitando otro país. La misma sorpresa que cuando llega uno a otro país y ve un museo prácticamente desconocido y lleno de maravillas y lleno de sorpresas y lleno de bellezas. No saben cómo les agradezco. No, al contrario. Este recorrido. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias, estimado Arturo. Público. Les agradezco. Contribución igual. Y sígansela pasando bien. Y lo esperamos, vengan a ver las salas. Sí, claro, bueno, sobre todo vengan a verlas. Vengan a ver las salas. Y pues nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.